Gracias por continuar con nosotros. Hoy miércoles 21 de agosto seguimos con las noticias en Avance Televisión. Recuerde que todos los martes puede leer usted el estado de Michoacán, particularmente en Morelia, en Pátzcuaro, en Francisco J. Mújica, Parácuaro, Antunes y Apaxingán, Avance de Michoacán. Y bueno, para continuar con la información en este fragmento le comento, hay quejas generalizadas sobre los maestros, esos maestros corruptos que se siguen dando el lujo de violar todas las leyes que tienen que ver con la educación en México. Y le comento que aquí en Apaxingán niegan clases a niños por no pagar cuotas voluntarias. Y esto ocurrió allá también en la escuela primaria 20 de noviembre, donde los maestros están negociando la educación de los estudiantes por no pagar 250 pesos, los están expulsando. Ahí exigen los padres de familia que las autoridades educativas de Michoacán pongan cartas en el asunto, y expusieron el asunto a Felipe Sandoval Delgado, quien estuvo aquí con la representación de la Secretaría de Educación en el Estado al inicio de este ciclo escolar. Y lo mismo se está presentando aquí en la escuela primaria Constitución de 1814, donde, bueno, padres de familia están recurriendo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la Visitaduría Regional para poner esta denuncia. ¿Quién va a parar a estos maestros? Por un lado, zánganos que no van a clases, y por el otro, cobrando, viviendo de los padres de familia. Vamos a continuar con esta información. Hay mucha información. Vamos a darle seguimiento en el otro fragmento. Muchas gracias.